¿Qué tal, Fernando, Charlie? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días amigo. para la audiencia también. Muy bien. Aquí espalda frente a Alfredo Terrera. Hoy. Cierto. Guarda, Fanático. Hay unos videos de Dieguito, no te imaginas, Muy bien. festejando allí en la costanera, Como el mundial. como el mundial, bueno. con gorra, con camiseta. Está muy bien ser Diego apasionado, ¿no? Esto hablando. No me hables a mí de esas Ser cosas. apasionado también por ahí, ideológicamente ser apasionado, ¿no? Y sí, la verdad que sí, obviamente que sí, si no perdemos toda la naturaleza de Claro, nuestro no ser. ser unos mercantilistas, estamos Claro. donde nos conviene, ¿no? Si no le vamos a dar la razón que nos quieren triste. Y con la heladera vacía. Sí, claro. Sobre todo. Bueno, Diego, usted antes de llevarlo a algún tema puntual que tiene nuestro compañero Charlie, que lo conoce más, pantallazo, ¿cómo está viendo la situación? ¿Cómo nos está viendo a nosotros, sobreviviendo, luchándola, peleándola? ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a lo que nos pasa cuando ya hemos elegido a alguien que nos gestione, nos administre la cosa pública y bueno, nosotros somos espectadores, por ahí tenemos que esperar 4 años para cambiar si no nos gusta. Tal cual. Y si no te gusta, lo mismo. Lo mismo hay que esperar. No, hay que esperar los tiempos de la democracia. Claro, Eso por sí, supuesto. seguramente hay que esperar, pero en esa espera pasan muchísimas cosas y de una manera muy rápida. El eje central de la Libertad Avanza, con el cual hacía el culto de la batalla cultural, ese eje central hoy está roto, quebrado, deslegitimado, ¿no? Creo que el tema que hoy recurrente y que pasa por todas las fibras y todas las capas de la sociedad es el tema Adorni, ¿no? Adorni es un tema que ha perforado todas las capas sociales, todas las generaciones. Hay casi un 99% en la sociedad argentina que vos le preguntas Adorni, ya te dice la mujer que viajó en el avión presidencial y el avioncito privado al carnaval de Uruguay, ¿verdad? 4, sí. Entonces, creo que está en la misma magnitud, en el mismo frecuencia fuerte de lo que ocurrió en la Quinta de Oliva con Alberto Fernández, en la fiestita también De la pandemia. También de su exmujer. Y fíjate que Adorni y Alberto Fernández tienen algo muy en común, ¿no? Terminan siempre echándole la culpa a las pobres ex, a la mujer, a Alberto Fernández la mujer todo. y a Adorni la mujer. No tendría que haberla Y a llevado. Adán a Eva. Sí, y a Adán a Eva. Escúcheme, Esto- es bíblico eso, ¿no? Bíblico. La culpa la tiene Eva, tiene razón. Es ¿no? bíblico. Ahí empezó la historia de la ya, humanidad. pues, Entonces, tal hasta cual. hoy. ¿te Pobres imaginas? mujeres, Tal ya cual. en la historia están signadas por la culpa. Sí, Tal cual. Nunca se disculpó, nunca pidió perdón inmediatamente, sino que, bueno, le echó la culpa. No tendría que haberla llevado a mi mujer. Dice, bueno. Y encima se fue a deslomar, ¿te imaginas? La flagrancia de lo que dijo con la implicancia la que terminó todos sus dichos, ¿no? Exacto. Fue a deslomarse, ¿te imaginas? En New York. Sí, totalmente. Por eso decimos que ese eje central con el cual ellos llegaron a sostener estos 2 años de gestión, que tenía que ver justamente con ese guión de que somos los mejores, de la barra de la moral muy alta, Muy por alta, encima, claro que sí. y frente al resto de la oposición que no estaba en condiciones de poder asumir una moral de esas características. Hoy ese eje se termina de caer, ese eje está roto y la sociedad argentina hoy lo percibe de manera muy fuerte. Fíjate entonces que frente a ese escenario, el tema de somos los mejores y el tema de la corrupción y conjuntamente con el tema económico, el 3% de la inflación, donde la mayoría de un 60% de la sociedad argentina que creía en ese relato de la baja inflacionaria y que de aquí a 2 años seríamos como los países del primer mundo, eso también se cayó, ¿no? El relato de la moral, fuera, como dijo Milei, fuera, el relato de la inflación en baja, también fuera, ya se prevé para
la medición del mes que viene también de 3%. Entonces, el dibujo del 3%, el relato del 3%, exacto, porque la inflación en dólares no se dice, eso va digo que corriendo. Hicieron una medición, Charlie, hace poco tiempo, solamente en el norte grande, y aquí daba 3,5. Más grande del norte argentino. Porque obviamente nosotros pagamos precio al transporte de mucha mercadería, claro que sí, que es influyente en ese índice, porque el otro es general, pero no tiene en cuenta lo que le pasa a los puntos equidistantes de lo que es la provincia de Buenos Aires o el centro del país. Y aquí marcaba casi 3,6 puntos de inflación en el norte grande. Claro. Digamos, en el dibujo de la inflación, porque no contempla el costo de servicio, seguro, que te ocupa casi el 30-40% de un salario. Seguro, querido Charles. Exactamente. Bueno, son números que van marcando y van volviendo a poner en escena de la discusión. Pero la pregunta también que uno se puede hacer, ojo con el tapado de Macri, ¿no? Porque frente a esta polarización de la Libertad Avanza y esta categorización peyorativa de los Cuca en esa polarización, ya la polarización no es entre buenos y malos, sino que ahora los dos parece que son malos. Ajá. Entonces, por el más malo o el menos malo. Exacto, ahora la sí, polarización es por los malos, ¿no? Ahora la lucha es quién es menos corrupto. Y resulta que ahí hay un escenario muy propicio para el surgimiento de Mauricio Macri. Hay que tenerlo en cuenta. El ángel gris Dios puede aparecer. Exactamente, puede aparecer porque en este escenario polarizado de corrupción A y corrupción B, entonces puede emerger el ángel. Otra vez las capelinas blancas. En esos encuentros unidireccionales que hacía, ¿se acuerda? Estaba en el centro de la escena dando vueltas, girando para ver a todo el mundo, y todas las capelinas blancas de las señoras bien escuchando a Mauricio. Maravilloso. Y si es rubio, mejor, ¿viste? Así que... Si es rubio, mucho mejor todavía, la verdad que sí. Bueno, este es el escenario que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Hay una sociedad argentina cada vez mucho más desgastada, desilusionada. Fíjate que también hay un dato que no es menor, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Los que trabajaban en el tema de los Uber o los que hacían los Rappi, todo ese auge que en algún momento te daba la previsibilidad de llegar a fin de mes, y entonces las generaciones más jóvenes decían: ¿para qué me voy a sindicalizar? ¿Para qué voy a tener un patrón si yo voy a gestionar mi propia producción económica? Claro. Y yo me voy a solventar solo. Está muy bien. De hecho, lo venían haciendo. Porque claro que sí. En términos racionales. Exactamente, se lo podría hacer. Hasta que reventó. Hoy está colapsado, erosionado. Si antes había 100 Rappi, ahora hay 1.000.000. Entonces la competencia... Antes trabajaban 6 horas, ahora trabajan 18, pero bueno, hay que seguir trabajando. Y vos lo vas a escuchar, los escucha y dice: trabajo 12, 14 horas y no llego a fin de mes. Es decir, que en tan poco tiempo, ese entusiasmo que se tenía de la autogestión, y que también trae solapado el tema del individualismo. La meritocracia. Yo puedo por mis propios medios, no me interesa el resto de la sociedad, no me interesa la ley laboral. No me interesa el otro, fundamentalmente. Y de pronto te encuentras en una situación tan vulnerable y de precariedad, en donde incluso hoy las encuestas dan casi un 60% que consideran que de aquí a 2 años en 2 meses, van a estar peor todavía, ¿no? Entonces, ese relato también de que se terminó la pobreza, que vamos a empezar a ser un país rico de producción, también queda totalmente desdibujado. En un viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, que llevó 10 gobernadores, y no sé para qué lo llevó, porque ni café tomaron juntos. Nada. Fue una desilusión total para los mandatarios. Una desilusión total, ¿no? Javier Milei de vuelta en una cápsula que lo lleva Karina y Adorni, lo ponen y lo sacan. No, en términos generales, uno se pregunta: ¿fue positivo el viaje? Y ahí hay mucha o poca, podríamos discutir, de adhesión, pero de ahí a poner la tarasca, hablando en criollo, decir: sí, vamos a invertir, efectivamente lo vamos a hacer, hay una distancia muy larga. Entonces uno se pregunta si realmente
valió la pena ese viaje, tuvo sentido, tuvo repercusión política, tuvo efectos positivos económicos, y si uno hace esas valoraciones y termina deduciendo que en el final el resultado no es tan positivo, ¿no? Podríamos estar de diciendo todos los viajes, ¿qué trajo de positivo? Exacto. Hacerme un balance de todo, nada. Tan solo la adhesión a Trump por el solo efecto de que también va a tener una condena en algún momento, o al menos en principio una convocatoria del gobierno de la justicia norteamericana por el caso Libra. Exactamente. Entonces tenemos un presidente que tiene un juego geopolítico interesante, es verdad, pero también las alianzas que acomodado va buscando, a sus pretensiones. Exactamente, acomodado a sus pretensiones, pero las alianzas que va buscando hoy no están siendo ni siquiera Donald Trump en su propio país sostenido y legitimado por la sociedad norteamericana, ¿no? Hay un gran rechazo, un gran repudio, y sobre todo con esta nueva guerra. ¿Se acuerdan cuando Trump decía que en 2 semanas iba a terminar la guerra? No. Armó toda Ahora está mirando, armó una guerra en Cuba, quiere tomar Cuba. Sí, ahora. Ayer dijo, me gustaría tener el honor de tomar Cuba, ¿no? Entonces, vamos... Extraño cuando era el patio trasero de Estados Unidos, era el Cabarute, ¿eh? Claro. Y ahí se cruzaba, me acuerdo, en esa época. Pusieron un dictador, un títere, me acuerdo, para que maneje Cuba mientras ellos se cruzaban a los Cabarutes, ¿se acuerdan? Exactamente. Claro. Yo creo que esa es la nostalgia, ¿no? Claro. Esa nostalgia de volver a tener ese cabaret en el fondo de la casa. Qué bárbaro, ¿no? Y de vuelta ayer también enojado Donald Trump con el tema de la OTAN. No es un tema menor esto, ¿no? Tener presente la geopolítica que se está poniendo en juego. Porque Trump constantemente va desgastando todas las estructuras jurídicas internacionales, ¿no? Es decir, que los organismos internacionales, uno se podría preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay una aparición fuerte? ¿Por qué no hay una defensa del sistema jurídico internacional? Un sistema jurídico internacional que hasta hace unos años atrás, que podría gustarnos o no, tenía obviamente todos sus juegos de poder, pero mantenía una cierta estabilidad mundial, ¿no? Ahora, esa ausencia de la norma jurídica internacional nos pone en un escenario absolutamente de un anarquismo total, ¿no? La OTAN pareciera que va a desaparecer. Ayer Donald Trump, enojado con todos los socios de lo van a lamentar, ¿no? Porque no están poniendo todos los juguetitos que él quisiera que pongan en esta guerra con Irán. Claro. Entonces ya le está pasando factura, ¿no? Sigue siendo el tema de fondo, el tema del petróleo, sigue siendo de fondo, y cada vez se visibiliza más que el interés de Donald Trump no es la democracia, no son... O fíjate que... No son los regímenes, nada que ver. El petróleo todo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hace mucho que nadie pronuncia la palabra derechos humanos, ¿no? Nada, cero. Está ausente. Ausente, absolutamente. Salió del diccionario de la humanización, ¿no? No están más, ¿no? Nadie habla de derechos humanos, habla del derecho al petróleo, ¿no? Del derecho a la energía. Necesitamos. Tal cual. Entonces hay una reedición de un saqueo, ¿no? De un saqueo de los recursos, de los patrimonios de los distintos estados. Terminó quedando en evidencia, por supuesto, que cuando todos celebraban, entre comillas, la caída del régimen de Maduro, donde todos sostenían que volvía la libertad, ¿no? De hecho, se tuiteaba la libertad avanza ahora en Venezuela, y terminó cerrando las negociaciones Donald Trump con Delcy Rodríguez. Es decir, que el problema de fondo nunca fue la democracia, nunca fue una caída de un régimen, sino que el único interés siempre fue el petróleo. La sacaron de primer plano a la que pretendía, ¿cómo se llamaba la mujer que pretendía la que obtuvo el premio Nobel? A Corina Machado. A Corina le bajaron el discurso, le dijeron, bueno, cálmate, anda para allá y hasta luego. No hay ni manifestaciones de Corina Machado. Nada. Qué bárbaro, ¿no? No, terminó todo. Qué juego. Le quiso otorgar el premio Nobel que se recibió, también la descalificaron totalmente. No, le regaló el premio Nobel que no de la paz. Sí, a Donald Trump. Ahora después lo desconocieron. Claro, son prendedores. No, te regalo el premio Nobel de la paz.
Así de bastardeada, de ninguneada, está el sistema político internacional. Y por supuesto que eso también se refleja en nuestro país. Yo veo cada vez más un presidente perdido, muy perdido, frente a una experiencia que nosotros tenemos de presidencialismo en la Argentina. Uh-huh. Entonces uno imaginaba al presidente como un padre, ¿no? O como una madre, en esa figura fuerte. Hoy resulta que no tenemos un padre, hoy tenemos un hijo, ¿no? Caprichoso, que hace berrinche. Entonces esa sensación de seguridad, de custodia, de previsibilidad, de contención no está, pero no es un tema tampoco menor esto, ¿no? Porque es verdad, el presidencialismo en la Argentina es tan fuerte que la figura presidencial daba marcos de contención y de seguridad, ¿no? Era como un padre. Hoy siente que tiene un hijo que no sabe qué va a hacer ese hijo, ¿no? Uh-huh. Un día se levanta con humor, un día se levanta de mal humor, un día se levanta, no le encuentra la pieza y ha viajado, está en otro lado. Entonces, yo creo que cada vez más esos condimentos la sociedad lo va a percibir. Porque uno puede decir, ¿por qué reacciona tarde o está reaccionando tarde la sociedad? Lo que pasa es que no le han dado tiempo todavía a asimilar tanta ferocidad y con tanta velocidad las situaciones vividas que no le da tiempo a digerir lo que está pasando, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es tanta crueldad que está siendo asimilada. Exactamente. No puede decodificar si es verdad que la crueldad es real, ¿no? Uh-huh. Quiere seguir creyendo que hay un plan económico, que hay una salida detrás de esa promesa de que vamos a ser un país de primer mundo, y entonces esa situación de aferrarse a esa promesa ha hecho que todavía sea como un espacio, un lugar de tener su tiempo frente a un bombardeo de muchas cosas, insisto en esto, en no poder asimilar, ¿no? Un ejemplo claro es, si uno le pregunta, ¿qué opinas de la criptomoneda y qué opinas de Adorni? Automáticamente la distinción es que hay mayor información sobre lo de Adorni, fue lo que más impactó, mucho más que lo de la criptomoneda, porque lo otro es un tema muy técnico, muy complejo de entender, complejo, ¿verdad? Muy nuevo. Entonces, tiempo. Ese juego técnico y complejo que jugó y que sigue jugando el gobierno a la fecha es lo que hace que la sociedad no pueda percibir dónde está la falla o en dónde está la mentira, ¿no? Y aparece un Adorni que produce estos escenarios tan cotidianos en donde la sociedad, la mayoría, no está llegando a fin de mes y lo vemos en un avioncito privado. Eso fue fulminante. Eso sí se puede decodificar de manera automática. Es decir, que Adorni mostró en escenarios cotidianos lo que técnicamente la sociedad a veces no puede decodificar, porque no tiene por qué hacerlo, no tiene tiempo tampoco de hacerlo, ¿no? Obvio. Entonces, Adorni refleja cuál es el espíritu de esa estructura técnica que confunde a la sociedad, ¿no? Los desnuda totalmente, pero no alcanza. La sociedad no alcanza eso. El gran porque decimos, ¿qué va a pasar ahora? Adorni va a renunciar. En la vieja política, Adorni renunciaba. En esta nueva, lo que es el cambio, no va a haber renuncia. Charlie, son dos frentes de batalla. Por un lado, el caso Libra, que lo tiene muy comprometido en Milei, y por el otro, Adorni. ¿Y qué calculan todos los analistas? Y ayer lo decían, le van a entregar la cabeza a Adorni. Tomá. Yo no creo. Aquí estaba el problema, lo sacamos de encima, hasta luego, gracias por los servicios, sigamos para adelante. Yo creo que el tema Adorni está amortiguando el tema Libra. Claro. El tema Adorni, así que Adorni va a ser necesario por lo menos hasta fin de año. En algún momento necesita que uno de los fusibles explote. Exactamente. Adorni es lo más débil. No, yo creo que no va a cambiar nada. Que en la entrevista que hace Adorni con Majul. Porque esto es el cambio. La matriz vieja, la vieja política del consensuar, entender a la sociedad, sintonizar a la sociedad y actuar en consecuencia, eso no existe. Eso no existe más. La matriz se dio vuelta, está pata para arriba. Yo creo que la gente votó y le gusta. Yo creo que Adorni hoy es un problema muy grave para el gobierno, ¿no? Es el fin del relato. Es el fin del relato de lo moral, de lo bueno, de lo justo, de lo puro. Se acabó ese relato.
No hay, es lo mismo que pasó en Olivo con Alberto Fernández. No hay vuelta atrás con esto, ¿no? Era el gran vocero, era el sumo pontífice de la moralidad política el ministro de Justicia en menor cuantía vendía influencias en Estados Unidos para gestionar aquí y siguió en el cargo hasta hace 2 semanas. Pasó las elecciones inclusive, ganó las elecciones Milei y se fue cuando quiso. Pero capaz que podemos coincidir en esto, ¿no? El único vocero interesante que tenía el gobierno, comunicacionalmente hablando, era Adorni. Él le ponía el pecho a las balas, salía con una cintura, con una altura, con una capacidad de ningunear a los periodistas de manera impresionante y de responder automáticamente con tanta impunidad. Era la única figura política que podía hacerle frente en cuanto a comunicar por qué daba tantos traspiés el gobierno. Ese sumo pontífice de la comunicación moral hoy está con la soga en el cuello, ¿no? Ahora vos imagínate a Adorni explicando ahora, queriendo salir a explicar el tema Libra. Bueno, él ¿quién le va a creer? La indicación ayer no lo va a decir, que lo explique de la Javo, investigación da cuenta que en el momento de producirse la difusión de Libra, en Olivos estaba Karina Milei, Javier Milei y Manuel Adorni. Exactamente, ¿no? Ahí lo ubican en esa situación. En ese escenario. En ese escenario estaba él. O sea que fue testigo presencial de todo. Totalmente. Complicado. Totalmente. La Santísima Trinidad en pleno juego de corrupción ahí, poniendo en evidencia que hay una operación y una estructura corrupta también, ¿verdad? ¿No? Entonces, uno también se puede llegar a preguntar, ¿este es el techo de la libertad avanza? No, este es el piso, ¿no? Que van cada vez más en picada. Entonces, con lo de Adorni, yo creo que hoy por hoy tocaron fondo. Hay que ver si tienen la capacidad de reacción. El enemigo más grande, vos fíjate que el enemigo más grande de la libertad avanza está adentro, ¿no? Las discusiones, los desgastes, las luchas las tienen hacia adentro. Absolutamente no hay... Todo vino de adentro. Todo de adentro. Lo de la Andes vino de adentro. Exactamente. Están allanando el camino para que en algún momento surja alguien de nuevo. ¿Otro outsider? No sé, pero hay que ver cómo también la sociedad argentina quiere recostarse frente a la necesidad o ante la situación de tanta orfandad, ¿no? Capaz que necesita un político clásico, ¿no? Capaz que aparece uno que todavía no hace mucho que no aparece y empiezan a recostarse de vuelta de nuevo en alguien que puede dar alguna cierta previsibilidad o tranquilidad. Pero todo el trabajo de la oposición lo están haciendo el mismo oficialismo, ¿no? En cuanto a desgastar su proyecto. Hoy, no, porque incluso hay una oposición fracturada, que no se logra reubicar, no logra inserción, no logra encontrarse en este espacio donde se fomenta la antipolítica. Sí. Donde todos dicen, soy apolítico, pero dicen... Sí, está tan fracturado como el mismo oficialismo, ¿no? O sea que están todos lisiados. Los kinesiólogos, por favor. Claro, hasta que aparezca un kinesiólogo y ponga parche esto. Pero bueno, lamentablemente la situación del país no es buena. Seguramente los efectos de la guerra que ya se decía que en 3 días la terminaban, ahora dicen que son 3 semanas, después salen diciendo que son 6 semanas y ahora no se sabe cuándo va a terminar. Entonces eso también, ¿no? El efecto de esta guerra, sin lugar a duda, nos va a tocar sobremanera y hay que ver cómo se estira la gestión de Javier Milei, ¿no? Si antes era que en el tiempo vamos a lograr estar mucho mejor y en agosto íbamos a tener inflación cero, ahora ese relato no está, ¿no? Malas noticias para Charlie Carvajal porque él tiene origen persa. Así que van a reclutar a todas las filas que andan dispersas por el mundo para recuperar el imperio. Así que totalmente. Nosotros lo decimos graciosamente, pero ese es un polvorín, ese lugar, permanentemente y hace milenios, increíblemente, ¿no? Sí. Increíblemente, y siempre generalmente terminan sufriendo las pobres víctimas de una guerra que son inocentes, que otros deciden, pero es un polvorín el lugar, y ahora con este tipo que en el norte nos
nos va marcando qué va a hacer, qué no va a hacer, cuándo va a tomar, cuándo no va a tomar. Estamos en riesgo todo, parece. Sí, lamentablemente es así. Estamos en un gran riesgo. El otro día creo que con Charlie lo hablábamos aquí. La caída de las seguridades, ¿no? Hoy no existen seguridades a nivel mundial, ¿no? Sí, Vos fíjate que nosotros los seres humanos necesitamos tener ciertas seguridades. Cierta certidumbre. Sí, exactamente. Entonces cuando se caen todas las seguridades, la situación de desazobro, la situación de vulnerabilidad es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. No hay seguridad a nivel internacional. Aquí tampoco aparece alguien que nos dé la seguridad. Entonces se vive como potencialmente esta situación de sentirse cada vez más solitario o más solo. Y uno ve los rostros por las calles, ¿no? Uno ve los rostros de la gente, la preocupación de la gente, el silencio de la gente, algunos muchos ya resignados, ¿no? Otros tantos desilusionados. Entonces esa naturaleza propia del ser humano, que es justamente el tema de la alegría, de la vida, de la felicidad, hoy se lleva puesto detrás de un sueño de mercado que termina constantemente quitándole el sentido de la vida a las personas, ¿no? En esa loca carrera ilusoria de Javier Milei de presentarse como el anarcocapitalista, creyendo que podría ser un socio de los Estados Unidos, cuando no termina de entender que seremos siempre la periferia. Estados Unidos siempre necesita periferia para alimentar su centralidad, ¿no? No es que nosotros vamos a amplificar su centralidad, nosotros somos parte del alimento de que correspondemos a las periferias, de cual se nutre la centralidad. Por eso hoy estamos en el radar, como todos los países de Centroamérica y el Caribe, estamos en el radar de los Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a poner los ojos en esta región porque nos vuelve a necesitar como periferias, no como un proyecto de centralidad, no como un proyecto de producción, de economía, de desarrollo, porque ya las promesas de esa famosa modernidad de desarrollo y crecimiento no es para todos, evidentemente, ni será así mientras siga esta lógica de mercado, ¿no? Somos periferias y desde esa periferia nosotros tenemos que volver a sostener un pensamiento mucho más emancipador y empezar de vuelta a reconstruir el sentido de lo que significa nuestra soberanía. Si los estados pierden soberanía, seguramente que también las sociedades pierden soberanía, pierden autonomía de gestión, ¿no? Cuando no hay autonomía de gestión es porque no hay proyectos previsibles, cuando no hay autonomía de gestión es porque las posibilidades están truncadas, cuando no hay autonomía se pierde todo el sentido de la naturaleza de lo que es el ser humano en cuanto a su crecimiento y a su desarrollo. Hay un plan estratégico de deshumanización muy fuerte y lamentablemente el presidente que tenemos va detrás de ese encantamiento. Y hoy la sociedad argentina se está dando cuenta que fue una gran estafa lo de Javier Milei. Mira vos. Bueno, Diego Ramos pasando, por supuesto, con sus reflexiones por aquí, por este espacio del editorial Stream. Obviamente no lo hemos acusado, lo hemos dejado hablar. Con Charlie Carvajal. No hizo señas, Charlie, de ninguna naturaleza. Diego, usted puede dar fe, Lo dejamos hablar de lo que quiere, como siempre, el micrófono abierto. Gracias, Diego, no le por pusimos venir. los 220 directos, ni 380 tampoco. No, gracias por venir y compartir tus reflexiones políticas y tu opinión, obviamente, y tu análisis, que es siempre tan valioso para nosotros, por eso te escuchamos siempre. Gracias Diego. Fernando, gracias Charlie y a toda la audiencia. Y bueno, vamos a entrar hoy, Fernando. Cierto, hoy juega Central.